Vamos a iniciar entonces el espacio de preguntas y de diálogo, un conversatorio. Adelante, don Edward. Gracias, Fernanda, y gracias a los expositores, que creo que fue muy interesante. Tal vez la pregunta va más para Eduardo, y es cómo logramos realmente transformar esto en un movimiento grande que actúe rápidamente. O sea, habiendo estado involucrado en temas de cambio global durante 40 años, estoy muy preocupado con el calendario. Y los peores escenarios indican un gran sufrimiento planetario eh, en próximos años, no en siglos ni en décadas. Entonces, ¿cómo logramos pasar de diagnósticos, de estudios, de reuniones a una acción contundente, una sistematización global, un proceso que realmente haga el cambio? O sea, pasamos de los que adoptan tempranamente la actividad, los early adopters, y cruzar ese chasm que se llama en inglés, ese punto de inflexión donde el proceso se lanza. Yo veo de parte de los empresarios ganaderos una gran posibilidad porque aumenta su proceso económico. O sea, es negociable. Hay una pregunta en el chat de que si requería subsidios. Y esto no requiere subsidios. O sea, lo que hemos visto, y yo creo que durante la semana vamos a ver ejemplos, que muy rápidamente se puede incrementar el número de animales, se puede incrementar la rentabilidad, se reducen costos. Entonces, es un negocio. Más el tema es desaprender de todo lo que hemos aprendido durante los últimos 30 o 40 años, que si no logramos desaprender eso cuesta mucho pasar adelante. Entonces, de tu punto de vista que estás trabajando en esta interacción de redes, o sea, formando redes de redes, ¿cómo logramos catalizar eso en un movimiento global que realmente tenga voz y peso en estos procesos de cambio necesarios? Muchas gracias por la pregunta, Edward. Me parece que tiene que ver principalmente con dos aspectos. El primero, para mí, la fuerza, la fortaleza de la evidencia que se esté presentando ante el mundo de cómo la ganadería puede ser sostenible y contribuir a la sostenibilidad del resto del planeta en muchos lugares del mundo. Para eso es que nosotros tratamos de impulsar estas redes y sobre todo de analizar cuidadosamente la evidencia que ellos publican. Y cuando la evidencia es publicable para nuestro gusto es porque ha pasado por una serie de filtros y requisitos que nos permiten colaborar con gente para poner en práctica, porque nosotros no hacemos o no fomentamos investigación teórica, es investigación práctica. Y por eso el segundo aspecto que te quiero mencionar es el tener ejemplos en el mundo donde podamos mostrar que lo que se ha encontrado funciona. Tengo un testimonio muy interesante. Pasó en el año 2018 en Mongolia. Tuvimos la reunión mundial de GASL allá. Y Mongolia siempre ha tenido un gran problema de que el sistema típico de ellos, ¿verdad? De los nómadas, el sistema nomádico, ha tenido grandes impactos en la sostenibilidad de los ecosistemas. Y para ellos era un problema político muy grande llegar a reconocer que tenían que cambiar, porque por años y años y años, casi que por siglos, una cultura milenaria, el tener mucho ganado era símbolo de éxito. Y pudimos establecer, junto con el compromiso del gobierno, un programa que se llama el programa o la agenda de ganadería sostenible de Mongolia, así se llama, en donde las diferentes partes, pero sobre todo el Estado, se comprometió a estudiar y a recibir apoyo para científicamente determinar cuáles eran las soluciones más aptas o más adecuadas para los problemas que ellos tenían de sostenibilidad de su sistema nomádico. También tenemos otra semilla que hemos plantado en Asia Central, con una reunión que empezó todo el proceso
en Ucrania, y hoy en día ellos siguen adelante con la semilla que se plantó hace más de 2 años y están tratando de llevar a la práctica sistemas más sostenibles. Y así podría mencionarte varios otros lugares. Costa Rica, no soy tan optimista de que hemos sido nosotros los responsables de Costa Rica adopte las medidas que está adoptando, pero sí los hemos acompañado y apoyado en todo lo que hemos podido. Creo que Costa Rica tiene la gran virtud de que tiene gente muy visionaria en este campo. Así es que evidencia seria y fuerte con ejemplos concretos en donde tanto los estados como los productores del sector privado se unan para demostrar que es posible cambiar y hacer las cosas bien. Yo sé que el tiempo es muy corto, pero me parece que tenemos que luchar contra los dogmatismos, ¿eh? Ni del lado de la ganadería, ni del lado de los que no quieran la ganadería. Tenemos que ser muy neutrales y muy objetivos y ser sinceros y transparentes y poner en la mesa lo que estamos pensando. Y así es que ojalá que con estas dos medidas que te estoy contando, pues podamos ir esparciendo esta ola de optimismo de que sí se puede y que no solo es una manera, la manera en que logramos que el planeta sea sostenible. Hay muchas maneras. Gracias, Eduardo. ¿Podrías entonces continuar formulando tu pregunta para Pablo? Y luego Pablo, de responder, terminas haciéndole una pregunta a Eduardo. Mucho gusto. Pablo, muy interesante el estudio y el análisis que has hecho del rol de los herbívoros en el planeta. ¿Cómo es que nosotros podríamos extrapolar lo que pasó hace millones de años en condiciones muy distintas en los ecosistemas a lo que ahora podría tener éxito si utilizamos, qué sé yo, ese tipo de enfoques? ¿Cómo haces tú para poder extrapolar de aquello que se estudió y que se vio hace millones de años con el presente, que es muy complicado? Gracias, Pablo. Un gusto saludarte. Gracias, Eduardo. Un gusto también. Bueno, yo creo que lo que hay que comprender no es algo que pasase hace millones de años, sino que es algo que ha estado pasando durante millones de años. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que todas las comunidades vegetales y muchísimas comunidades animales también del planeta les ha dado tiempo a evolucionar bajo esta realidad. Pero en realidad los grandes herbívoros en África y en el sureste asiático todavía, los silvestres digo, todavía no se han perdido, y la pérdida por ejemplo, en el continente americano es muy reciente, es de solo 11-12 mil años, que a escala geológica es absolutamente imperceptible. Por lo tanto, esto sirve para decir que los análisis que hagamos teniendo en cuenta esta realidad de los grandes megaherbívoros nos sirven para el mundo contemporáneo, porque las plantas no han cambiado, los insectos no han cambiado, los pequeños mamíferos no han cambiado, los reptiles no han cambiado, los anfibios no han cambiado. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, cuando vemos lo que está pasando en California con los grandes incendios, bueno, nos podemos preguntar, ¿y esto por qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, pues para mí lo que estamos haciendo mal está muy claro, que no aplicamos la suficiente herbivoría, que no tenemos los suficientes herbívoros como para tener un ecosistema sano y como para tener un ecosistema seguro. Luego también, por ejemplo, en Colombia se ha hablado mucho de estos hipopótamos que se escaparon de la finca de Pablo Escobar. Pues ese es un caso realmente muy curioso porque parece ser que han proporcionado funciones del ecosistema bastante claves que se habían perdido hace 11.000, 12.000 años. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con los hipopótamos? Pues pasa como con los elefantes o con los rinocerontes en África, que son animales muy peligrosos y que es muy difícil coexistir con ellos. Entonces, cuando algunos de los defensores del rewilding, que le llaman del reasilvestramiento de los ecosistemas, defienden que, bueno, que se reintroduzcan elefantes, que se reintroduzcan hipopótamos, no son nada
conscientes de las consecuencias que tiene eso para las poblaciones locales. Sin embargo, sí tenemos otros estudios. Por ejemplo, hay un investigador sobre dispersión que se llama Daniel Jansen, un señor estadounidense que ya tiene 90 y tantos años, que, por ejemplo, estableció un paralelismo entre los frutos que dispersaban los gonfoterios, estos elefantes con colmillos en la mandíbula inferior, y los caballos. Entonces, toda esa fauna, tanto los caballos como los gonfoteridos, habían desaparecido hace 12.000 años. Por ejemplo, en Costa Rica lo habían hecho en la provincia de Guanacaste, que son bosques semiáridos, y se había visto cómo algunos árboles tenían grandes dificultades para ser dispersados, a no ser que el ganado, en este caso los caballos, los dispersase. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que a pesar de que se perciba a los caballos o a las vacas o a las ovejas como animales extraños, están teniendo un rol decisivo que se había perdido por otros animales nativos ahora extintos. Y yo creo que esa es la escala de análisis. Hay que saber que los ecosistemas ahora están hoy, a día de hoy, la mayoría de los ecosistemas terrestres están configurados para tener una presión herbívora fuerte y que la necesitamos. Y que de hecho también hay oportunidades de refinar un poco más los estudios de cambio climático si tuvieran en cuenta esto que decía de que el carbono en los árboles que se pueden quemar, sobre todo en estas zonas que pueden ser ecosistemas abiertos, no está tan seguro como en el suelo. Entonces, aunque el bosque acumule un poquito más de carbono que el pastizal, en el pastizal está más seguro y es un mejor almacenamiento a largo plazo. O, por ejemplo, el albedo. Igual que construimos casas en zonas cálidas que son blancas para que reflejen la luz del sol y negras en zonas frías para que la atrapen, pues lo mismo pasa con la vegetación. Cuando tenemos un bosque es oscuro y atrapa el calor, y cuando tenemos un pastizal es más claro y lo refleja. Y eso también puede tener una consecuencia en el cambio climático que ahora mismo no se está integrando en los modelos climáticos. Y que tendría esa lógica de que el haber acabado con los grandes herbívoros y haber provocado una matorralización, eso también habría contribuido a subir la temperatura del planeta, ¿no? Entonces, es esa la escala a la que hay que analizar estas cosas que yo estoy proponiendo. A ti, Eduardo. Y bueno, pues a Eduard yo le quería preguntar, hay una cosa de su presentación que me ha llamado bastante la atención y es este potencial de incrementar el carbono en el suelo, aunque sea un poquito, que puede tener, pues lo que decías de un 2%, que puede tener unas consecuencias grandes en la cantidad de carbono que sacamos de la atmósfera. Yo ahora mismo en la Universidad de Helsinki estoy trabajando un poco en analizar cómo difiere eso de suelos tropicales y suelos boreales, porque parece ser que los suelos boreales, aunque es más difícil atrapar carbono, luego permanece de forma mucho más estable a mucho más largo plazo, porque no hay pudrición, ¿no? Es un poco un estadio intermedio con el permafrost. Pero también me pregunto con estos cálculos hasta qué punto es realista esperar conseguir esos incrementos, porque, corrígeme si me equivoco, bueno, y es eso lo que quiero discutir contigo. Yo creo que hay muchos suelos que se perciben como degradados cuando en realidad no lo están. Y por lo tanto, la cantidad de carbono que pueden almacenar tal vez sea más limitada de lo que parece. En el sentido de que un suelo sano es como una esponja y si la esponja está llena de carbono ya no absorbe más. ¿A ti qué te parece? Mira, bueno, empiezo diciendo que no soy especialista en suelos, pero con lo que he aprendido, sobre todo con grandes expertos con los que estoy trabajando, tiene que ver con la vida en el suelo, no es la estructura ingenieril del suelo. Se pensaba, por ejemplo, que los suelos tenían un tope de almacenamiento y que de ahí no pasaba. Y de hecho, hasta hace muy poco, un ensayo que se estaba haciendo en Costa Rica, en la Earth, se suspendió porque era un suelo ya muy rico de carbono para empezar. Entonces, los científicos dijeron, bueno, ya está tan saturado de carbono que ya no va a servir hacer este experimento para agregar más carbono. Y con lo que se sabe en los últimos años, básicamente hay una capacidad ilimitada de fijar carbono. Y los suelos van creciendo. Y uno lo ve en las planicies centrales,
que justamente crecieron a esas profundidades de hasta 10 metros en algunos lados de suelos ricos en carbono, donde eso fue hace miles de años, fue hace un poco de cientos de años. Los conquistadores del oeste mataron los bisontes para eliminar la capacidad de los indígenas de sobrevivir y quitarles la tierra. Y eso empezó entonces una agricultura donde uno ve fotos, donde está la casa, construida en algunos casos hace 100 años, y los campos de maíz alrededor están a 3, 4 metros debajo del nivel de la casa. Y hace 200 años, 100 años, empezaron al mismo nivel. Entonces, mucho del trabajo en carbono se ha enfocado a nivel laboratorio en procesos estáticos, y eso es un proceso muy dinámico y de ecología de suelos, no de química de carbono. Entonces yo creo que ahí también es un tema de la ciencia que se ha usado. Sabemos, por ejemplo, que la mitad del carbono almacenado es de necromasa, los animales muertos dentro del suelo. Y sabemos que muchos de estos procesos, el carbono en el trópico, por lo menos imagino que en las otras zonas también, se almacena en los microtúbulos que van dejando las hifas. Entonces, fuera del alcance de la degradación que podría liberar el CO2 otra vez. Entonces, hay que entender que esto es un proceso dinámico. Si querés, yo te puedo pasar unos vínculos en Humanity Rising. El 2 de noviembre hicimos un evento, un webinar sobre carbono en suelo con The Carbon Underground y otros actores, Savory. Si tú escuchas la presentación de Tom Newmark, ahí vas a poder entender muy bien estos nuevos enfoques de por qué el suelo es tan capaz de seguir fijando carbono independientemente de donde está. Y esto tiene que ver con esa integración un poco mayor de la parte holística, del rol de los hongos, y no tanto por la ciencia. En realidad, Paul Stamets con su video y Kiss the Ground, con el video, ha generado, digamos, una apertura de pensamiento que ha permitido unos avances muy importantes en entender el ciclo de carbono en suelo. Mucho más allá de un tema inerte, es un tema de vida, es un tema de diversidad de vida en el suelo. Y eso es lo que hay que cultivar. Entonces, tenemos que volver realmente a una biomímesis, no la estructural, sino la funcional, y los nature-based solutions, soluciones basadas en la naturaleza, pero realmente entendiendo cómo funciona la naturaleza e imitarla. Y eso nos brinda mucho mayor capacidad de avanzar que, a mi criterio, la ciencia tradicional, que está muy limitada por sus enfoques compartimentalizados en pequeñas cajitas. Estoy muy de acuerdo contigo, muchas gracias. Perfecto, bueno. Queremos entonces agradecerles por este inicio del conversatorio. Vamos a tomarnos algunos minutos más, nos vamos a pasar de la hora que habíamos inicialmente establecido, que eran las 11 de la mañana, hora de Costa Rica, pero no va a ser mucho tiempo. Realmente no hay muchas preguntas, pero vamos a dar la oportunidad para que el público también pueda tener respuesta a las preguntas que nos están formulando. Hay como unas 5 o 6 preguntas. Yo voy a comenzar con la primera, luego Fernanda va a formular la segunda. Y la primera pregunta que nos hace el público es la siguiente. ¿Existen datos o estadísticas sobre la rentabilidad de la ganadería regenerativa? La puede responder cualquiera de los tres, no tienen que ser los tres. O si cada uno quiere dar alguna información, bienvenido sea. Bueno, me parece que Eduard había respondido en el chat. De todas formas, yo quería decir que los manejos móviles siempre van a ser más rentables que los manejos estáticos, simplemente porque aprovecha mejor el crecimiento de las plantas. No solo porque se sigue la productividad vegetal allá donde hay, por ejemplo, si tenemos una parcela grande,
vamos a ir en primavera donde está creciendo más, en verano donde está creciendo más, o en la época seca, en la época lluviosa, sino también porque si se optimiza la herbivoría, se crea un crecimiento compensatorio en las plantas que hace que produzcan más. Además, si no matamos a la planta, a la larga produce más. Entonces, eso es lo que ha hecho que, por ejemplo, hay estudios también en África, conozco, que cuando introduces cierta movilidad, sea por transhumancia o tal, o sea por rotación, se consiguen rendimientos de 2 a 10 veces más que con ganadería estante. Entonces es fácil alcanzar una mucha mejor rentabilidad. Tal vez para agregar, yo creo que cada vez hay más evidencia porque estamos viendo cómo las fincas que entran al manejo holístico empiezan a incrementar su densidad de animales. He acompañado un proceso en Rancho Margot de hace algunos años y no es solamente un tema de cantidad de ganado, sino resiliencia. Me acuerdo, Juan Sostem, el dueño de Rancho Margot, empezó a implementar el mecanismo de rotación de Savory hace ya 4 o 5 años, pero había mucha resistencia de los manejadores del ganado, porque decía que se iban a arruinar el pasto. Y esa es la percepción de muchos ganaderos. No, bajar el pasto a ese nivel y pisotearlo de esta forma lo va a arruinar. Y realmente hubo mucha resistencia y un día llevé a Alan Savory ahí y ya en 2 días de visita Juan les dijo al personal o implementan ganadería regenerativa o los corto, los cambio. Y justo se vino una época seca a los pocos meses de 90 días para una zona que llueve normalmente 360 días al año. Y cuando llegué a visitar, Juan llamó a los encargados del ganado y cuéntenle a don Edward qué es lo que están viendo. Y básicamente dijeron, si no hubiéramos hecho la ganadería regenerativa, tendríamos que haber mandado las vacas al mercado porque no hubiéramos tenido el pasto para mantenerlas. O sea, con la sequía, el sistema de rotación mantuvo la producción de pastos. El pasto se mantuvo verde a pesar de una sequía extraordinaria. Y eso tiene que ver con todo ese manejo de vida en el suelo, etc. Entonces, hay muchas ventajas y creo que la resiliencia ganadera va a venir por ahí. Obviamente, como dijo Eduardo, hay que hablar de One Health, hay que hablar de otros temas. O sea, de nada sirve si seguimos aplicando la ivermectina, que esteriliza los suelos y que elimina la vida en el suelo. Entonces ya la ganadería holística no tiene una función porque su función es aumentar la biodiversidad del suelo y la ivermectina la liquida. Entonces hay un montón de prácticas que tienen que cambiarse, no solamente la rotación del ganado. Me permiten brevemente, acabo de compartir en el chat una publicación de una red de acción de Gasel, en donde sé que hay elementos de comparación del cambio en la rentabilidad en varios casos en América Latina cuando se utilizan sistemas silvopastoriles. Espero que les sea de utilidad. Gracias por las respuestas. También recordarles que el día jueves y viernes vamos a tener las experiencias de ganaderos y creo que eso va a ser muy valioso para que nos cuenten un poco también de esa rentabilidad y de esa mejora que han tenido con estas experiencias y estas nuevas prácticas. Y bueno, estamos en el proceso desde el Centro para la Ganadería Regenerativa, al igual que está trabajando pues, los diferentes entes, en tener cada vez mayor ejemplos y evidencia clara, como bien lo decía don Eduardo Arce, la importancia que eso tiene para seguir avanzando en este proceso. La siguiente pregunta dice: ¿es necesario subsidiar provisionalmente la ganadería regenerativa para así estimularla y hacerla competitiva? Creo que también don Edward Müller habló un poquito sobre este tema y como él decía,
la rentabilidad y las mejoras se dan muy rápidamente, por lo cual no es necesariamente indispensable tener ¿cómo se llama? Tener subsidios. Sin embargo, creemos, o por lo menos desde el centro, que en primeras etapas sí se va a necesitar un poco de apoyo de diferentes organizaciones y fondos para poder llevar la capacitación, ¿verdad? Mientras se va haciendo esa apertura, que no siempre existe la voluntad, o muchas veces los ganaderos pues tienen las cuentas muy apretadas como para poder invertir en la capacitación, y pues obviamente llevar ese conocimiento a las diferentes personas pues tiene un costo. Entonces ahí hay que ver cómo se puede manejar esa parte, pero no sé si alguien más quisiera tocar este tema de subsidios para la ganadería regenerativa. Si me permites, Fernanda, yo creo que hay una evidente necesidad de fomentar el cambio tecnológico en un marco de políticas adecuado, pero normalmente eso va a requerir apoyo con las inversiones de innovación que se tengan que hacer. Creo que todos los gobiernos deberían ser conscientes de eso, porque digamos, la diferencia, la heterogeneidad que hay entre la situación económica de los ganaderos no debería ser un factor de discriminación de quién puede y quién no puede implementar nuevas tecnologías. Así es que debería haber algo muy bien planteado, de manera que no se le exima de la responsabilidad al implementador del cambio, pero que sí tenga el apoyo que se necesita para hacer nuevas inversiones. Excelente, muchísimas gracias. La tercera pregunta que tenemos por aquí dice: ¿podrían ser los pagos por captura de carbono y servicios ambientales los estímulos para llevar a cabo la ganadería regenerativa en las fincas agropecuarias? Mira, la respuesta es sí, pero, y siempre hay un pero, el mercado de carbono está totalmente distorsionado, está muy visto nada más en el tema de carbono, y es un negocio. Yo creo que lo importante es el esfuerzo que estamos haciendo, y yo creo que muchos lo están haciendo, y habría que también unir esa parte. Es una valoración real que incorpore no solamente carbono, sino biodiversidad, el tema de salud en el ser humano. O sea, si producimos alimentos sin venenos, no solamente es el beneficio a la vida general del planeta, sino a la vida humana. Si empezamos a tener carne realmente sana y leche y lácteos sanos, vamos a ver una cantidad de enfermedades ir desvaneciendo. Entonces, el costo, digamos, resultante de estos cambios en la práctica convencional de producir alimentos, realmente podría ser subsidiado de muchas formas. A mí me interesaría sobre todo que sea subsidiado en que ya no tengamos tanta oposición de parte de voceros importantes a nivel global. O sea, dejarnos trabajar ya sería un gran alivio. O sea, no tener una voz de una Cristiana Figueres diciendo permanentemente hay que eliminar la ganadería, y de las COPs un enfoque hacia eso que realmente es como una cortina de humo a los problemas reales. Entonces, yo creo que los mercados de carbono van a ir aumentando. Espero que los mercados de biodiversidad, que no es ponerle el precio, sino el valor a la biodiversidad, generen nuevos canales de financiamiento, y eso tal vez es unas pocas cosas que salió de esta última COP, que ya la gente se dio cuenta que tenemos que hacer inversiones importantes, porque ya estamos hablando de sobrevivencia del ser humano.
y posiblemente se abran nuevos mercados. Creo que el tema de poder tener mediciones de carbono de mayor precisión, en mejor tiempo o en tiempo real inclusive, y creo que pronto estaremos en esa línea, va a cambiar significativamente el tema del mercado de carbono, porque lo que pasa es que se están usando tecnologías que pueden tener un error de 60%, 50% y 40%. Y esos errores para muchos esquemas financieros no son absorbibles por el esquema financiero. Y por eso hay un rechazo grande. Pero hay inversiones, solo JP Morgan tiene más de 1.500 trillones de dólares, trillones en inglés, para inversión en verde, pero necesitan una verificación real de que son inversiones verdes y que no es un greenwash, un lavado. Entonces necesitamos, por eso hablaba de la narrativa, necesitamos realmente generar una narrativa sólida. Eduardo lo mencionó, de la parte científica, pero esta ciencia más integral, más holística, y tenerlo medido. Y yo creo que si logramos que cada uno de los ganaderos empiece a tomar registro de la parte económica, de la parte ambiental, de la parte de vida en el suelo, etcétera, vamos a tener suficientes datos como para convencer a cualquiera que realmente es un negocio. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué tan sencillo es determinar cuánto carbono se captura con la actividad ganadera? ¿Con qué frecuencia se debe hacer y cuáles serían los costos de ese monitoreo? De nuevo, hay una gran variabilidad. Las técnicas son muy variables. Las técnicas tradicionales son caras y el carbono tiene una variación estacional y realmente no es un tema de un mantenimiento constante que uno puede tener seguridad, y por eso tenemos que aumentar la veracidad, digamos, de las mediciones. El EOV de Saver, si no me equivoco, es cada 3 años, que eso ya permite ver una variación. Si uno mide mes a mes o semana a semana el carbono en el suelo, vas a tener una variación, sobre todo en diferentes partes del potrero. Y sale carísimo poder medir 3, 4, 5 sitios en cada hectárea. Es casi imposible y tenés que mandar a procesar el carbono. Algunos lo hacen por quema, etcétera, y diferencia de pesos, etcétera. Entonces, creo que el homogenizar formas de medirlo va a ayudar mucho en este proceso. Y tener apoyo satelital y otras técnicas. Estamos trabajando con un grupo de investigadores de Israel que usan marcadores en bacterias que pueden ser medidos vía satelital. Entonces las bacterias determinan la cantidad de carbono, dan una fluorescencia, el satélite lo puede medir. Están en pruebas para ver veracidad, para ver repetibilidad y precisión, pero yo creo que vamos a ver un cambio muy importante en los próximos 12 meses en estos campos. Hay mucho avance tecnológico que podría apoyar estas mediciones. Gracias, don Eduard. Tal vez mencionar, sí, como decía don Eduard, que el EOV, que es la verificación de resultados ecológicos, es el protocolo que ha desarrollado Saver Institute, y en esta medición se verifican diferentes factores, tanto biodiversidad como infiltración del agua, como carbono en suelo. Entonces existe un protocolo para realizar esta medida de carbono en suelo. Se hace cada 5 años, sin embargo, sí, se tiene que hacer la línea base y se puede, digamos, hacer una verificación al año 3, y existe un protocolo en el cual hay que hacer diferentes muestras de suelo para tener, por esta variación que dice don Eduard. Entonces se necesitan varias muestras para identificar bien cuál es el carbono en suelo real. Y se debe enviar los suelos a un laboratorio, que son los que hacen
la medición y a partir de ahí se hacen los cálculos. Y bueno, la idea es con el Centro para la Ganadería Regenerativa poder dar este servicio tanto a nivel de Costa Rica como Latinoamérica y además poder compartir el conocimiento de cómo se hace esta verificación, porque para lograr la escala que necesitamos ocupamos muchas personas pudiendo hacer este tipo de monitoreos. La siguiente pregunta dice, para implementar un programa regional de ganadería regenerativa, supongo que se necesitaría un equipo interdisciplinar. ¿Qué disciplinas creen ustedes que deben integrarse en un equipo de trabajo para un proyecto a mediano plazo? Yo había hecho una respuesta en el chat. Va a depender mucho de qué exactamente se está haciendo y dónde. Aquí no hay recetas, aquí las soluciones van a venir construidas a partir del territorio. Y dependiendo de las condiciones de cada territorio, se requieren diferentes especialistas. Obviamente, requerimos ecólogos de suelo, requerimos la parte antropológica, cultural, requerimos la parte de medición, la parte técnica, lo ideal sería tener profesionales más transdisciplinarios y por lo menos un líder del equipo debe tener una formación transdisciplinaria capaz de integrar la conversación de los varios técnicos. A veces cuando uno pone un economista y un antropólogo y un biólogo en la misma mesa de la conversación sobre fútbol, porque no hay ni siquiera un lenguaje común. Entonces, se requiere alguien que tenga un manejo holístico, que sea capaz de integrar las diferentes visiones, porque a veces se vuelven discusiones sin fin, cada uno defendiendo su territorio y poca apertura de realmente abrirse a la integración de nuevas disciplinas en el trabajo. No es fácil hacer un trabajo transdisciplinario. Perfecto. Bueno, quiero entonces tomar la palabra para finalmente concluir la reunión. Ya con esa pregunta que ha formulado Fernanda, terminamos con las preguntas que nos ha dejado la audiencia. Hoy hemos tenido una audiencia bastante numerosa. Podemos decir que es todo un éxito la realización de este foro y es apenas el primer día. Eso queremos decírselo a todos, es apenas el primer día. Tenemos 4 sesiones más. Varias de las preguntas que ustedes nos han ayudado a resolver van a ser ampliadas con información que vamos a tener en desarrollo de las temáticas de los próximos 4 días. Nos van a estar acompañando otras 4 personas invitadas para exponer específicamente sobre lo que son políticas ya más locales. Precisamente nos van a estar hablando sobre estímulos, incentivos, fondos, recursos, apoyos y demás cosas por el estilo. Vamos a estar en conjunto con algunos otros profesionales hablando sobre metodologías y tecnologías de la ganadería regenerativa. Nos van a estar acompañando productores para relatar sus experiencias con ganadería regenerativa en carne y cría. Nos van a estar acompañando productores de leche y doble propósito para compartirnos también sus relatos de experiencia con ganadería regenerativa. Hay participantes de varios países de Latinoamérica. Hoy nos han acompañado entonces Edward Müller de Costa Rica, Pablo Manzano de España y Eduardo, un costarricense en Roma. Queremos agradecerles a ustedes, Pablo, Edward y Eduardo, por su participación el día de hoy. Yo no me quiero despedir antes de pedirles a ustedes que cada uno nos deje su conclusión de este primer día del foro en breves palabras, para que dejemos esa impresión final de la temática que hemos abordado el día de hoy sobre el contexto global de la ganadería regenerativa en este periodo de 2020-2030.
Vamos a pedirle en el mismo orden. Vamos a empezar con Edward. Yo creo que la semilla de una gran colaboración regional o inclusive internacional, mundial, está plantada. Es nosotros ponernos a trabajar juntamente y hacer esto crecer rápidamente. Cuenten con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Edward. Continuamos entonces con Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación y por la participación. He disfrutado muchísimo las presentaciones y luego la discusión. Yo creo que para nosotros lo más importante es que cada uno de los que tiene intereses en la ganadería se ponga la mano en su corazón y sea muy transparente y muy sincero y esté dispuesto a tratar las partes positivas y las partes que no son tan positivas de esta actividad para que todos encontremos las soluciones adecuadas. Y si cada uno de nosotros hace eso, yo sé que vamos a encontrar puntos de consenso para mejorar la sostenibilidad de la ganadería y del planeta. Gracias, Eduardo. Y finalizamos con Pablo. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por invitarnos. Y yo quería concluir con una pregunta muy interesante que le dio en el chat y que no ha dado tiempo a responder, que es ¿por qué se ignora lo que hemos compartido los palenistas en el mainstream mundial? Y yo creo que eso merece una reflexión muy interesante, porque hay que preguntarse quién gana y quién pierde, dejando a la ganadería en tan mal lugar. Y yo creo que por todo lo que hemos compartido es fácil pensar que aquí hay unos grandes intereses petroleros, de aerolíneas y de ciertas industrias que usan muchísimo combustible fósil y que quieren compensarlo a base de, por ejemplo, plantar árboles en zonas donde no debería haber árboles, y para eso necesitan generar espacio y necesitan echar a la ganadería sostenible para tener esa tierra barata. Entonces es una cosa que hay que plantearse seriamente, porque la crisis de la sostenibilidad mundial son los combustibles fósiles, no es la ganadería sostenible. Bueno, de nuevo muchas gracias a los tres por sus conclusiones. Y quiero también comentar, antes de cerrar, que desde que empezamos a conformar el grupo de trabajo para la coorganización de este foro, más bien el foro surgió como una primera actividad del grupo de trabajo que estamos conformando. Y la idea es que vamos a continuar con esto y queremos seguir sumando a otros actores, entre ellos todos nuestros invitados, para que trabajemos cada vez más en conjunto por el desarrollo de estos modelos de producción, que, pues como ya vemos, definitivamente son la ruta más conveniente para todos. Quiero pedirle a Mauricio si quiere también dejar un comentario final como representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, coorganizador con nosotros de este foro y de hecho el primer proponente de que lo lleváramos a cabo. Mauricio, adelante. Gracias, Michael. Como decimos, me pasó la pelota, ¿verdad? No, la verdad, muy agradecido con ustedes por el tiempo que han sacado, por exponernos su pensamiento, sus reflexiones. Yo creo que en eso estamos precisamente, en pensar, en generar datos, en reflexionar. Y lo más importante, no solamente juntarnos para pensar y plantear pensamientos, sino juntarnos para hacer. Yo creo que al final de cuentas, aquí se trata de pasar a la acción, y la acción está con la gente en el campo, no hay vuelta. O sea, hasta que no sucedan las cosas en las fincas, en los medios rurales, la verdad es que no hemos ganado nada. Entonces, de verdad, gracias por el tiempo que han dedicado, por el esfuerzo, a los compañeros y compañeras coorganizadores de este evento, pues grandioso. Yo creo que ha sido todo un éxito. Muchas gracias, Mauricio, también por tus palabras. Y con esto, pues básicamente estamos finalizando. Las personas que también nos estuvieron diciendo en el chat que para que quieren llevar esto a Ecuador y a El Salvador y a cualquier otro país, finalmente lo que estamos haciendo es tejiendo una red y pues desde luego estamos a su servicio para que podamos hacerlo. Nos encantará con mucho gusto colaborar
Esto se trata de un grupo de cooperación, así que bienvenidos y vamos para adelante. Con esto terminamos. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes, los expositores que nos acompañaron hoy. Excelente lo que nos han enseñado y compartido. Y pues muchísimas gracias también por la disposición, como dice Mauricio, de haber dedicado este tiempo para nosotros, y a todas las personas que conformaron la audiencia, especialmente también un saludo para el equipo de la Universidad para la Cooperación Internacional, que hace las veces de anfitrión con esta sala y con todas sus herramientas digitales para que podamos estar conectados en esta reunión. Por hoy no es más. Que Dios los bendiga, tengan una feliz tarde o resto de día, y nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de Costa Rica. Muchas gracias. Un gusto.